Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido en Online Virtual Education. Estamos aquí conectados. Soy Emanuel, es un gustazo. A nombre de Auvernia y nuestra red de distribuidores autorizados, recibir una vez más a nuestra ponente estelar de tricología, la doctora Jacqueline Morales. En un momento más la presentamos para el tema que nos pidieron específico de alopecia, pero no la alopecia común en hombres, como la de gente que conozco muy de cerca, pero también la de otras personas del sexo femenino. Gracias a ti, doctora, doctor, por estar conectados. Saludos, doctor Barrera, hasta Reynosa, a todos los y las dermatólogas del país, médicos especialistas, cirujanos plásticos interesados en el tema. Saludos, doctor Shakov, hasta Tijuana. Qué gusto ver la cirugía plástica de Tijuana interesada en un tema tan demandante, sobre todo después de la pandemia o en medio de la pandemia. Recuerdo que en Online Virtual Education puedes ver todos los temas en tiempo o a destiempo en el canal de YouTube Auvernia Oficial. No dejes de verlo. Con todos los distribuidores autorizados a lo largo y ancho del país, nos enorgullecemos mucho tener a la doctora Jacqueline Morales. Recordemos que es egresada de la Escuela Médico Militar, tiene una especialidad en dermatología de la misma entidad, ha trabajado muchos años dentro de justamente el ejército y las fuerzas aéreas. Tiene además un máster en tricología y trasplante capilar en la famosísima Universidad de Alcalá, en España. Tiene más de 10 años como adjunta en el servicio de dermato y es responsable de la clínica de tricología de justamente esa unidad de especialidades médicas de la Sedena. Es certificada por el Consejo Mexicano de Dermatología. Es miembro de la famosísima Sociedad Mexicana de Tricología. Saludamos sus miembros, varios de ellos aquí conectados, o si no, a destiempo lo verán, Daniela, Hugo y otros por allá, y de la American Hair Research Society. Así que más experta no puede ser, pero sobre todo en pelo mexicana. Saludos, doctora Rocío, saludos a todos las y los doctores que están conectados en vivo. Y sin más esperar, saludamos y te damos la bienvenida, Jacqueline, una vez más, ilustrándonos con tu ciencia y tu practicidad los casos de cómo surge la alopecia en mujeres, cuáles son las causas y los remedios. Muchas gracias por estar con nosotros en Online Virtual Education, Jacqueline. Muchas gracias por la invitación. Pues estamos aquí listos para compartir este tema. Me sigo poniendo nerviosa, entonces vamos, conforme va avanzando me voy relajando, pero pues por lo mientras agradezco mucho la invitación. Y Adelante. déjame nada más comparto, a ver, creo que necesito ayuda. No me deja Con compartir. gusto. Te ayudamos. Axel. Listo, doctora. ¿Listo? Ay, muchas gracias. Ahí está. Listo. Bueno, creo que ya se ve bien, ¿verdad? Perfectísimo. Proyectemos y adelante. Ahí está. Muy bien. Pues muchas gracias, un saludo a todos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Esperamos que sea de provecho y de utilidad para todos nosotros. El tema que seleccionamos fue alopecia en la mujer y me parece un tema muy importante que tiene muchas aristas y tiene muchos puntos, muchos detalles finos que vamos a intentar aclarar. Y bueno, a manera de entrada, recordarles, pues creo que es como muy importante darle la relevancia que tiene a nuestro cabello. Ya desde el año 1400, un fraile alemán que se encargó de iniciar el movimiento protestante decía que el cabello es el más rico ornamento de la mujer. Si eso lo dice un fraile, pues ¿qué podemos decir las mujeres, no? Por supuesto que nos preocupa, nos ayuda el cabello a la imagen que proyectamos. Y es que el cabello va a reflejar parte de nuestra identidad, va a reflejar parte de nuestra personalidad y por supuesto puede en algunas sociedades ser un marcaje o ser un dato de nuestro estatus social. Por ejemplo, nosotros en la escuela médico-militar, cuando entramos todas a primer año, uno de los rasgos más característicos es que nos cortan el cabello así chiquitito. Y conforme vas aumentando los años, conforme van pasando los años, ya no te lo cortan. Entonces, de tal modo que las estudiantes de quinto año pues ya tienen melenas esplendorosas como la de estas mujeres, mientras que las estudiantes de medicina de primer año
tienen el cabello corto. De hecho, se les pone el sobrenombre de pelonas. Entonces, imagínense, si eso es en algo chiquito como la escuela médico-militar, es un dato de estatus la que tiene el cabello más largo, rápidamente sabemos que tiene más años estudiando medicina, pues ¿qué será en general en la sociedad? Y bueno, pues por supuesto el cabello va a reflejar nuestro estado de salud y también va a reflejar parte del autocuidado que tenemos. Cuando las personas tienden a estar deprimidas, pues una de las primeras cosas que dejan de cuidar es la apariencia y por supuesto el estado del cabello. Entonces, el cabello es muy, muy importante para nosotros y cuando hay caída de cabello o alopecia de cualquier causa, pues va a ser una fuente muy importante de preocupación y esta preocupación puede llegar a los extremos convirtiéndose en ansiedad y en un miedo muy, muy importante de que esto empeore. Muchas veces se dice cuando las personas o cuando las mujeres están pasando por un estado de alopecia que se duermen pensando en los cabellos que se cayeron y cuando se despiertan, el primer pensamiento es cuántos cabellos perdieron en la noche y voltean a ver la almohada sumamente angustiadas. Esto, por supuesto, conforme van disminuyendo la cantidad, hacen que empiecen sentimientos de una autoimagen pobre, se sienten poco atractivas, va deteriorando su autoestima. Y bueno, es importante considerar que muchas de estas pacientes van a llegar transmitiendo esta ansiedad, transmitiendo esta preocupación a los médicos. Y también tenemos que considerar que cuando la queja sobre la caída es desproporcionada al grado de alopecia, es decir, a veces nos llevan bolitas de cabello muy pequeñitas, pero les causan una preocupación muy, muy grande, es importante que descartemos o que intencionadamente preguntemos sobre otros problemas que pueda estar pasando la paciente y que les repercutan en esta exageración de la severidad del grado de caída. Este tema también es bien importante porque muchos de nosotros preferimos evitar este tipo de preguntas, evitar este tipo de sondeos, ya que la mayoría de los médicos consideran que tienen pocas habilidades para dar soporte psicológico. Y entonces en este caso, pues preferimos hacer que no sabemos nada, preferimos no rascarle más al asunto, porque sabemos que una consulta de tricología va a ser más larga que una consulta habitual. Generalmente nos puede llevar hasta 1 hora o más. Yo he tenido consultas casi de 2 horas con estas pacientes. Y bueno, sabemos que la alopecia femenina es más frecuente en el consultorio que la alopecia masculina, a pesar de que sabemos que también en los hombres es más frecuente. Por ejemplo, la alopecia androgenética afecta hasta el 80% de los hombres, mientras que la alopecia androgenética en la mujer va a afectar aproximadamente al 40 o 50%. Sin embargo, la mujer acude por muchísimo más a la consulta, representando hasta un 72% versus 28% de los hombres. De esta consulta, la mayor parte, hasta en un 70%, va a ser por alopecia androgenética de patrón femenino, también conocida como FAGA. La segunda tipo de alopecia más frecuente en la mujer es la alopecia areata, seguida del efluvio telógeno. Estos estudios se reportaban antes de la pandemia. Seguramente ahora tenemos un ligero repunte del efluvio telógeno o un mayor repunte del efluvio telógeno a consecuencia del estrés o post-COVID. En México, la tercera causa de alopecia por consulta o la tercera causa por la que acuden las mujeres a consulta, curiosamente es la alopecia por tracción. Esto se parece un poco a lo que se sucede en poblaciones afroamericanas o en poblaciones que por cuestiones culturales suelen utilizar peinados muy, muy recogidos. Las alopecias cicatriciales son aquellas en las que se pierde completamente el folículo piloso por cicatrización. Son alopecias que no se recuperan y afortunadamente representan menos del 30% de la consulta. De ellas, como sabemos, la más frecuente es la alopecia frontal fibrosante, el líquen plano pilar y de ahí seguida, por ejemplo, por el lupus, las alopecias neutrofílicas, entre otras. Cuando una paciente llega a nuestra consulta, tenemos que tener en consideración que va a pedir nuestra opinión, va a pedir nuestra evaluación, pero que esta evaluación es mutua. Por un lado, el paciente va a evaluar antes de llegar con nosotros, tal vez ya nos stalkeó académicamente y puede buscar nuestro respaldo, nuestra formación, puede estar buscando, por ejemplo, en páginas de Instagram, en páginas de Facebook, resultados que estamos publicando, opiniones de otros usuarios o de otros pacientes. Va a fijarse también en el tiempo que le dedicamos a la consulta. Esto es algo bien importante y tal vez pueda investigar qué métodos estamos empleando en la consulta para diagnosticar sus problemas de caída de cabello.
Recientemente me tocó una paciente que me comentaba que tenía un efluvio, bueno, ella tenía caída de cabello y que había buscado consulta con varios especialistas en tricología y con uno de ellos la cita tardaba en promedio 6 meses. O sea, este médico estaba tan saturado que su siguiente cita disponible era hasta los 6 meses. Y ella pensó dos cosas. Dijo, una, de aquí a 6 meses, pues ya me quedé calva. Y dos, si este doctor tiene tanto paciente que su primera cita disponible para mí es en 6 meses, ¿cuánto tiempo me va a dedicar en la consulta? Y si me surgen dudas, ¿cómo me las va a resolver? Entonces, a pesar de que era un médico que tenía mucho respaldo, pues decidió buscar un médico un poquito menos, con menos saturado, ¿ok? Que tuviera cita a 3 meses, no a 6, no es cierto. Y bueno, el médico, por el otro lado, pues está evaluando la historia clínica, lo que nos comenta el paciente, va a documentar todos los datos que ahorita vamos a mencionar, la respuesta a los tratamientos previos, qué ha pasado, por qué lo suspendió, si los continuó, si tuvo resultados. Y por supuesto también vamos a estar con esta cara viendo sobre todo cuando llevan diferentes médicos, qué es lo que está pasando, por qué lleva la paciente tantas visitas a los médicos. No siempre es que el diagnóstico esté mal o que el tratamiento no sea adecuado, sino más bien seguramente se trata de una paciente sumamente ansiosa que a lo mejor sería adecuado o también como ir pues tal vez podemos, de algunos pacientes habría que dejar de darle seguimiento, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué más vamos a evaluar en la consulta? Estábamos comentando hace un rato que una consulta de tricología puede llevar de 45 minutos a 1 hora en promedio. Es importante que estemos nosotros listos para estas consultas tan largas. El motivo de consulta, cuando la paciente nos dice que es caída de cabello, pues tenemos que tener en cuenta la historia clínica, tenemos que interrogar intencionadamente desde cuándo, si es reciente o es crónica, qué áreas ha notado ella en las que hay disminución de cabello, porque ya desde ahí nos estamos haciendo una idea de qué problema puede tener la paciente. Si tiene antecedente de enfermedades previas, si está tomando medicamentos habituales, vamos a ver más adelante qué medicamentos pueden influir, si ha utilizado algún tratamiento para la caída y los resultados que ha tenido con estos tratamientos. También debemos interrogar pues, las prácticas habituales, el uso de tintes, el uso de tratamientos para lasear o para enchinar el cabello, el uso de plancha, el uso de secadoras, el uso de trenzas, rastas de peinados especiales o de extensiones capilares. Todo eso tenemos que estar conscientes y tener registro. Y pues una vez que tenemos el interrogatorio completo, podemos pasar a la exploración, donde como todos sabemos debemos revisar los 360 grados del cuero cabelludo para poder evaluar áreas que el paciente no se haya detectado y podamos distinguir patrones de distribución. Nosotros con la exploración podemos tratar de dilucidar si el cabello se está cayendo, se está adelgazando o se está rompiendo, y también vamos a evaluar la presencia de cambios en el cuero cabelludo, como pudiera ser enrojecimiento, eritema, descamación o incluso en algunos casos puede llegar a haber ulceración. Y aparte de la exploración física, de la exploración visual que vamos a hacer, pues en temas de pelo es bien importante la tricoscopía. Hay que recordar que tenemos varios métodos para realizar tricoscopía, desde un dermatoscopio común, la videocámara de aumento o los sistemas ya específicos para evaluar tanto la densidad como el diámetro de los cabellos. Entonces, estos aparatos pues van a tener diferentes capacidades de resolución y la imagen va a ser diferente. Recordando nada más que el dermatoscopio convencional nos va a dar imágenes como la de la izquierda y nos va a dar un aumento de 10 por o 10 veces. También es importante que nosotros acostumbremos a nuestro ojo a manejar el aparato que tengamos en casa, porque como podemos ver, la imagen de la derecha es diferente, digo, el consultorio es diferente de la imagen ambas imágenes son diferentes. La de la derecha es tomada con un videomicroscopio digital que nos puede dar un aumento de 10 por hasta 100 por. En este caso, la mayoría se estandarizan a un 30 a 40 por. Y como podemos ver, hay diferencia en la imagen. No es lo mismo ver la imagen del dermatoscopio con el aumento simple, así como ponemos el ojo. A veces podría costarnos trabajo distinguir. Y esa área que está abarcando el dermatoscopio es aproximadamente de 2 centímetros, a diferencia de la videomicroscopio digital, que nos abarca aproximadamente 1 centímetro y nos permite ver mejor. Estos videomicroscopios digitales
son muy accesibles en precio, a diferencia, por ejemplo, del Folliscope o del Tricoscan. Un videomicroscopio digital puede costar, dependiendo de donde lo compremos, desde 1,500 hasta tal vez 10,000 pesos, uno ya muy moderno, que a lo mejor sea inalámbrico, a diferencia del Folliscope, que cuesta aproximadamente unos 90,000 a 100,000 pesos, o un Tricoscan, que puede ir desde los 500 si solo tenemos este accesorio, hasta 1,000,000 de pesos si tenemos el de cuerpo entero. Entonces, cualquiera de estas dos tecnologías, para los que no son dermas y no tienen dermatoscopio, yo les sugiero altamente tener el microscopio digital, que aparte nos va a permitir guardar y documentar el cambio, porque muchas veces los pacientes, como se acostumbran a verse el cabello, pues no ven, no notan el cambio, y cuando les demostramos el cambio con las imágenes, quedan completamente convencidos. Y una vez que ya supimos cómo vamos a evaluar, hicimos este ligero recordatorio, vamos a entrar de lleno a la causa más común de caída de pelo en la mujer, conocida como alopecia androgenética en patrón o alopecia androgenética femenina, también por sus siglas FAGA. Esta alopecia androgénica femenina, alopecia androgénica en patrón, es la causa más frecuente de caída de cabello en las mujeres. Como decíamos, del 40 al 50% de las mujeres vamos a presentar en algún momento este tipo de caída de pelo, y se ha descrito que hay dos grandes picos de edad a la que puede iniciar. El primer pico es entre los 15 y los 25 años, y cuando la alopecia empieza en este momento, se le denomina faga premenopáusica. Cuando la alopecia inicia aproximadamente entre los 50 y los 56 años, se le va a decir a determinar faga posmenopáusica. Como podemos ver, hay un gran grupo que queda como ahí perdido de los 25 a los 45 años, que seguramente son pacientes que iniciaron con este tipo de problema desde la adolescencia. Entonces, automáticamente las mandamos al grupo de la faga premenopáusica. ¿Y cuál es la diferencia? Pues estrictamente el patrón puede ser el mismo, pero lo que va a cambiar es el grupo de edad. Por ejemplo, aquí tenemos dos pacientes. La de la izquierda es una paciente femenina de 21 años que refiere disminución de la densidad del cabello en la región medial desde hace 4 años. Cuando la revisamos, realizamos la prueba de tracción para evaluar qué tanto se está cayendo el cabello y nos da una prueba negativa. Cuando exploramos a nuestra paciente, podemos observar también que tiene un acné de predominio mandibular, pues, tiene ligera seborrea en el cuero cabelludo, e interrogamos directamente sobre sus periodos menstruales y nos refiere que frecuentemente se retrasan, presenta opsomenorrea. Ella no tiene problemas con el peso, pero ya tenemos de este lado por lo menos dos datos clínicos, aparte de la alopecia, de hiperandrogenismo. Entonces, esta es la primera diferencia entre la faga premenopáusica y la faga posmenopáusica, que en la premenopáusica generalmente o es más frecuente que encontremos otros datos de hiperandrogenismo, y eso nos va a ayudar mucho para decidir el tratamiento. Por ejemplo, la paciente de la derecha es una paciente de 49 años que también nos refiere a una disminución de densidad de cabello, pero de más años de evolución. La prueba de tracción también es negativa y en ella no encontramos ningún dato clínico periférico de hiperandrogenismo. Entonces, en estas dos pacientes, aunque tienen el mismo problema y probablemente lo tienen en la misma severidad, el tratamiento va a ser diferente. En la primera paciente usaremos más bloqueadores antiandrógenos como espironolactona, y en la segunda paciente usaremos tal vez más medicamentos bloqueadores de la 5-alfa reductasa como el finasteride o el dutasteride. Ahondando un poquito en la faga premenopáusica, sabemos que la causa es principalmente genética. Se han estudiado ya específicamente genes afectados, específicamente el gen receptor de los andrógenos y el gen responsable de la aromatasa como los principales implicados. Sabemos que la alopecia androgenética o faga tiene un componente que se va ligado al X, es más frecuente la herencia a través de la mujer. ¿Y qué quiere decir estas alteraciones o qué quiere decir esta expresión alterada de los genes? Pues que puede haber dos situaciones. Puede haber directamente un hiperandrogenismo, exceso de hormonas andrógenas, y principalmente esto lo vamos a encontrar en aquellos casos donde se asocia, por ejemplo, con ovario poliquístico, con casos de hiperprolactinemia, y cuando la alopecia tiene un patrón femenino, un masculino, o sea, más o menos en M con entradas pronunciadas, podemos pensar que puede haber un tumor ovárico o un tumor de suprarrenales que está produciendo demasiada cantidad de estos andrógenos. Hay algunas pacientes que no tienen este
cuadro clínico de hiperandrogenismo, que si mandamos estudios para ver las hormonas van a salir completamente normales, sin embargo también tienen esta miniaturización del folículo piloso y en ellas se ha hipotetizado que se debe a una hipersensibilidad a los andrógenos, es decir, los andrógenos están en condiciones completamente normales, pero hay mayor número de receptores a nivel de los folículos pilosos o simple y sencillamente están más receptivos y van a generar ese proceso de miniaturización del folículo piloso, donde sabemos que el cabello bajo esta influencia hormonal cada vez va a vivir menos. En lugar de vivir los 5 años que corresponden y ser sustituido por un nuevo cabello, pues cada vez va a ir viviendo menos, de tal modo que lo vamos a ver cada vez más pequeño hasta que desaparezca. Y también es importante que hay otros factores ambientales que están influyendo, aunque en menor intensidad. Y de ello, pues los micronutrientes, la seborrea que puede haber en el cuero cabelludo, alteraciones en la microbiota y también factores como contaminación, estrés y algunos otros. Y bueno, estamos hablando de los datos de hiperandrogenismo, pero ¿cuáles son? Principalmente trastornos de la menstruación y de ellos cuando la menstruación se retrasa, lo que es conocido como opsomenorrea. Hirsutismo, que se refiere al exceso de vello corporal en áreas andrógeno dependientes, como puede ser la cara, y de la cara la patilla, el bigote, el mentón, el abdomen, llegando hasta rebasar o hasta el ombligo, un poco más, el pecho y la espalda, incluso hasta la cara interna de los muslos o la cara interna de los brazos. Un acné de predominio en la rama mandibular. Esto es bien importante porque a veces las pacientes tienen acné en la frente o en la mejilla y ese acné en esas áreas no nos habla tanto de hiperandrogenismo, sino aquel que se distribuye específicamente a los lados de las ramas mandibulares o por abajo de las ramas mandibulares. Seborrea ya sea facial o en el cuero cabelludo, es un dato muy importante. Y es importante considerar que si no tiene la paciente por lo menos 2 datos clínicos de hiperandrogenismo, mandarle un estudio hormonal es completamente inútil, ya que es evidente que no hay alteraciones en los niveles. ¿Qué estudios tenemos que realizar para descartar este síndrome de hiperandrogenismo? Pues es importante tener la androstenediona, la testosterona libre, la LH-FSH, la dehidroepiandrosterona y la prolactina. Y de acuerdo a lo que esté alterado es la posible significancia. Por ejemplo, en el caso de la DEHS, el andrógeno se supone que es un andrógeno suprarrenal, entonces tendríamos que dirigirnos hacia esa área con mayores estudios. Es importante recalcar que el perfil hormonal se debe tomar entre el primero y el quinto día del ciclo o incluso durante la menstruación y que la paciente no tiene que haber estado tomando anticonceptivos por lo menos 2 meses antes del estudio. Y bueno, también se puede complementar en estas pacientes con ferritina sérica, perfil tiroideo y niveles de vitamina D. Como mencionábamos, en la faga premenopáusica, el tratamiento va a tener como principal objetivo detener la progresión, ya que se considera un problema que va a ir avanzando conforme pasa el tiempo. Es una condición progresiva. Entonces, es muy importante que nosotros expliquemos a la paciente que nuestro primer punto va a ser detener el avance. Muchas veces nos dicen, sigo igual, y entonces nosotros les decimos, pues qué bien, estamos bien, porque el problema no ha avanzado. Como segundo objetivo, una repoblación cosméticamente aceptable, o sea, que sea visible, que ella se sienta cómoda con el resultado. Y estos resultados, pues por supuesto, van a depender de la adherencia al tratamiento. Si la paciente no los usa, pues no va a haber ninguna utilidad. Y bueno, en casi todos los tipos de alopecia, el minoxidil es una de las bases para nuestros tratamientos. Se puede usar actualmente en formas tópicas, en lociones, en espuma y se puede usar también en forma oral. Otro de los baluartes para el tratamiento de la alopecia premenopáusica son los antiandrógenos y de ellos la espironolactona y el acetato de ciproterona. Y a más recientes fechas se ha propuesto el uso de bicalutamida, que lo vamos a ir viendo poco a poco. La espironolactona se usa en dosis de 50 miligramos durante el primer mes y después se usa en dosis de 100 miligramos al día. Se sugiere al menos 9 a 12 meses. Y se ha visto que hay hasta un 88% de mejoría.
El mecanismo de acción es servir como antagonismo sobre los receptores de andrógenos y también va a bloquear la 5-alfa reductasa. Como efectos secundarios se ha descrito principalmente dolor de cabeza, disminución de la libido, irregulares menstruales e hipotensión ortostática, así como sensibilidad en los senos. De lo que yo más frecuentemente me comentan los pacientes es las irregularidades menstruales. En nuestro país solo hay esta marca con esa dosis de 100 miligramos y genérico se puede conseguir únicamente con 25 miligramos. Entonces, pues eso a veces nos dificulta un poquito llegar a la dosis adecuada, que son los 100 miligramos al día. El acetato de ciproterona se conoce también como Androcur, o es un nombre comercial. Se usa en dosis de 50 miligramos al día durante el 1 al 10 día del ciclo. Es un medicamento que actúa bloqueando los receptores de andrógeno y va a disminuir los niveles de testosterona. Igual, como principales efectos secundarios se refieren a las irregularidades menstruales, a aumento de peso y la sensibilidad en los senos. Este medicamento se tiene que dar junto con un anticonceptivo como la drosperidona, con etinilestradiol, mejor conocido con Yasmin, porque va a ser un contrapeso para regularizar el ciclo menstrual. La ciproterona está contraindicada en pacientes con antecedente de trombosis venosa profunda o antecedentes de hepatopatía. A pesar de que se ha utilizado ampliamente para otros problemas de hiperandrogenismo, como la hipertricosis, en alopecia es poco lo que se usa, curiosamente. Y en recientes fechas, el grupo del Dr. Baño ha impulsado o ha publicado dos artículos sobre la bicalutamida en la alopecia androgenética femenina. La bicalutamida es un medicamento que se usa a dosis de 50 miligramos diariamente por un mínimo de 6 meses. En los estudios del Dr. Baño refieren una mejoría en la densidad de hasta el 53% y como única precaución se menciona que este tipo de medicamentos pueden ocasionar una ligera elevación de las transaminasas, por lo que sugieren que se dé vigilancia al inicio, a los 3 meses, y si todo sale bien, pues ahí puede disminuirse, pero por lo menos una dosis y una medición inicial y a los 3 meses sí se sugiere. Esta hipertransaminasemia es reversible cuando las pacientes suspenden el tratamiento. Y en la imagen podemos ver un ejemplo de este mismo paper. En México todavía no hay resultados o no hay estudios publicados. Yo tengo algunas pacientes a las que les hemos iniciado bicalutamida, como esta paciente de 29 años que tenía un acné en patrón mandibular, una faga moderada y con una lenta respuesta a minoxidil tópico y a la espironolactona. Por lo tanto, hicimos el cambio a bicalutamida y vemos en esta imagen que sí hay diferencia entre la fotografía inicial y la fotografía de seguimiento. Con respecto al minoxidil, pues todos sabemos que es un profármaco que se convierte en nuestro cuerpo en minoxidil sulfato por la sulfoniltransferasa. Este dato se los quise poner porque hay algunas personas, menos del 15% tal vez, que no tenemos esta enzima sulfoniltransferasa y que vamos a ser pobres respondedores al minoxidil. Entonces también es algo que hay que tener en cuenta. Actúa bloqueando los canales de calcio, se cree que es un vasodilatador y que va a prolongar el anágeno, favoreciendo la conversión del cabello hacia un cabello de velloso, hacia cabello terminal. Las presentaciones disponibles en México son en loción del 5 al 11%. En mujeres se sugiere no rebasar el 5%. También hay espuma y se puede usar 1 mililitro 2 veces al día o una vez al día. Hay estudios donde dicen que es igual poner 2 veces al día que una vez al día y que usándolo una sola vez se tiene una mayor adherencia al tratamiento. Entonces esto es como queda a decisión nuestra cómo lo podemos sugerir. Y en la forma oral en las mujeres se usan dosis de 1 miligramo a 2.5 miligramos al día. El minoxidil oral no se consigue fácilmente en farmacia, a diferencia de las lociones, pero sí se puede mandar a ser formulado magistralmente en algunos laboratorios especiales. Es importante recalcar que el minoxidil puede ocasionar un incremento en la caída durante el primer mes de tratamiento. Y esto hay que advertírselos a los pacientes, porque si no se los decimos nosotros, lo va a leer en la etiqueta, lo va a leer en algún foro, y también esto es una causa de que los pacientes luego suspenden los tratamientos y no lo completan, porque o lo leyeron, o les dijeron, o lo notaron y no estaban ellos avisados y deciden mejor suspender su tratamiento.
Hay diferencia entre la forma tópica y la forma oral. La principal diferencia puede ser la preferencia del paciente, el apego. Hay personas que dirían, yo prefiero no usar nada tópico porque se me entiesa el cabello, porque no puedo usarlo por mis actividades, se me complica mucho y yo prefiero la pastilla. Y hay pacientes que dicen, no, yo no me meto nada, yo prefiero una loción a estar usando un tratamiento tópico. Se dice que la forma oral pudiera ser más efectiva. Entonces, como que aquí siempre hay que tener en cuenta la preferencia del paciente. Yo, en general, les propongo las dos opciones y lo elegimos en conjunto. Lo que sí no hago es usar las dos cosas al mismo tiempo, oral y tópico. Y bueno, la faga posmenopáusica es aún todavía un poquito más compleja porque no solo hay esa hipersensibilidad a los andrógenos o no solo hay ese tal vez hiperandrogenismo, que aquí ya no cuenta tanto, sino también se va a aunar el proceso de envejecimiento del folículo piloso, se va a aunar enfermedades concomitantes como problemas tiroideos, tal vez alguna enfermedad degenerativa como artritis reumatoide, diabetes, entre otras. Se va a acumular también una posible polifarmacia, pues la paciente ya puede estar tomando muchos medicamentos para esas diferentes comorbilidades y también va a haber una importante disminución de estrógenos por la misma menopausia. Entonces, todos estos factores va a hacer que las pacientes con alopecia androgenética mayores de edad sean todavía más difíciles de tratar. En realidad representan un reto para nosotros. En estas pacientes el cuadro clínico es similar y el tratamiento es lo que va a cambiar ligeramente. Aparte de usar el minoxidil, vamos a dejar de usar los antiandrógenos y nos vamos a inclinar más hacia los inhibidores de 5-alfa reductasa, conocidos como finasteride o dutasteride. La faga posmenopáusica, el finasteride se dice que es el tratamiento de elección. Se usa de 2.5 miligramos a 5 miligramos diariamente, al menos 6 meses a un año, y hay que recordar que está contraindicado en pacientes que tienen antecedente personal o antecedente familiar de cáncer de mama, y como efectos adversos pueden reportar cefalea, depresión o disminución de la libido. Por supuesto, el finasteride no va solo, se acompaña siempre de un tratamiento tópico como minoxidil o algunos otros. El dutasteride es más efectivo porque bloquea a mayor rango a la 5-alfa reductasa hasta el 90%. Se usa en dosis de 0.25 a 5 miligramos al día o hasta cada tercer día porque tiene una vida media más larga que el finasteride. Es un inhibidor de ambas formas de los receptores de 5-alfa reductasa y este medicamento es off-label para alopecia tanto masculina como para femenina. La única aprobación que tiene por la FDA es para hiperplasia prostática benigna. Es importante que si es una paciente que todavía está en edad fértil, no programe embarazo o no se embarace durante el tratamiento y si se quiere embarazar, lo suspenda por lo menos 6 meses antes. Por supuesto, hay otros tratamientos que pueden coadyuvar a mejorar la respuesta o a tener una respuesta más pronta o que pueden dar más tranquilidad a nuestros pacientes. Se pueden usar antioxidantes tópicos, polifenoles, melatonina, se puede usar plasma rico en plaquetas, se puede usar microneedling según los diferentes protocolos de cada laboratorio que nos venden diferentes productos, o se puede usar terapia de luz láser o terapia de luz infrarroja. Pero bueno, pues esto es un tratamiento complementario. La siguiente tipo de caída que quiero abordar es el efluvio telógeno. El efluvio telógeno fue descrito desde 1960 y lo describe el Dr. Klickman como un incremento súbito en la caída de pelo después de un desencadenante y sin un patrón específico. Fíjense cuántos años tiene esta definición. Se debe a una sincronización normalmente, bueno, nosotros conocemos el ciclo de crecimiento del pelo. Sabemos que hay diferentes tipos de efluvio anágeno crónico, el telógeno agudo y el telógeno crónico. En la plática de hoy nos vamos a enfocar hacia el efluvio telógeno que que es la típica definición, que es reversible entre 6 meses, principalmente a los 6 meses se detiene y el cabello se recupera posteriormente. Y el efluvio telógeno, cuando esa caída intensa se prolonga por más de 6 meses, y este puede ser fluctuante. El paciente de repente mejora y de repente amanece y otra vez tiene mayor caída, y así se puede llevar varios años. Decíamos del ciclo de crecimiento del pelo, todos ustedes lo conocen, sabemos que la fase anágena es la fase de crecimiento que dura 2 a 6 años y que la mayor parte de nuestros cabellos deben estar en esta etapa.
nosotros tenemos unos 100,000 cabellos en todo el cuero cabelludo. La fase de catágeno o fase de reposo dura unas semanas, aproximadamente el 5% está en esta fase. Hay una apoptosis y una regresión del folículo piloso y posteriormente viene la fase de telógeno, que es la fase de caída, dura de 3 a 4 meses y aproximadamente el 5, 10 o hasta el 15% en cualquier momento está en esta fase. Entonces, lo normal es que el 80 a 90% esté creciendo fuerte y entre un 10 a 15% esté en fase de caída. Eso explica la pérdida normal de pelo, que como todos sabemos es de 100 cabellos al día en promedio. Y todos estos cabellitos son sustituidos por un nuevo cabello que va a tardar aproximadamente unas 2 a 3 semanas en emerger a través del poro, que eso también es importante que lo expliquemos a los pacientes. Y bueno, hay algunos reguladores ya descritos para ese proceso de apoptosis que va a hacer que el cabello entre de anágeno a telógeno. Son muchas las moléculas que están implicadas en esa regulación, pero también hay unas causas anormales. Y esas causas anormales se dividen principalmente en causas, enfermedades o algunos procesos como estados febriles, causas fisiológicas como el parto. De los estados febriles, esto me llamó la atención, que se dice que es como bastante poco frecuente y se requeriría que el paciente tuviera más de 39 grados más de una semana. Y eso nos va a llevar, por ejemplo, ahorita al COVID en algunas pacientes. Estrés, por supuesto, estrés puede ser emocional, físico, puede ser estrés por el que estamos a dieta, puede haber medicamentos, específicamente los retinoides, y de estos la isotretinoína, los anticonceptivos, los anticonvulsivos, antihipertensivos, sobre todo los inhibidores de la ECA, y los anticoagulantes, y de ellos la heparina. Enfermedades endócrinas, sobre todo los problemas tiroideos, y algunas deficiencias nutricionales. De ellos la más frecuente es la deficiencia de hierro, pero la vamos a medir específicamente por la ferritina sérica. La deficiencia de zinc, que es en realidad muy rara, y la deficiencia de biotina, que en realidad también hoy con las dietas, con la ingesta que tenemos habitual de alimentos, es bien rara. Hay algunas causas de deficiencia de biotina específicamente, como el embarazo, por ejemplo, el uso de medicamentos anticonvulsivos podría ser otra, donde sí puede funcionar, pero la verdad es que en otros, este tipo de deficiencias es bien raro. Y, por supuesto, causas locales como irritación del cuero cabelludo, dermatitis de contacto, secundarias al uso de tintes o algún otro tratamiento para tratar el cabello. Y bueno, decíamos que el eflúvido telógeno es la tercera causa de caída más cabello, actualmente debe ser la primera. Es la primera causa de alopecia difusa y ocasiona una alarma muy, muy grande en nuestros pacientes, de tal modo que para ellas pues es una emergencia su consulta. Y este problema generalmente puede ser minimizado por los médicos, sobre todo por aquellos que no se dedican a la dermatología, pues pueden decirle no te preocupes, toma vitaminas y se acabó. Pero como vemos en esta foto que nos hizo favor de proporcionar alguna paciente, es un problema que a ellas les genera mucho estrés. Tanto estrés que acaban haciendo diferentes colecciones para evidenciar y para demostrarnos que en efecto se les está cayendo más cabello de lo normal. Entonces decíamos, el eflúvido telógeno se da 2 a 3 meses después de un fenómeno disparador, porque ese es el tiempo que dura la fase de catágeno. Es una disminución generalizada, no hay áreas específicas. ¿Acaso puede notarse en la región frontal o a nivel de los ángulos temporales, que es donde podemos notar principalmente esa disminución? La prueba de tracción, cuando nosotros jalamos un mechón de 50 a 60 cabellos, va a ser positiva, esto es decir, en cada tracción que hagamos desde la raíz podemos perder desde 5 hasta 9 cabellos, o en casos de fluido post-COVID, pues casi se nos viene todo el mechón de los cabellos. En la dermatoscopía no va a haber variabilidad del diámetro, puede haber estos cabellos en punta de lanza, que son cabellos de repoblación, y un modo de medir esta caída sería hacer este test propuesto por Rébora, que consiste en indicarle a la paciente que se deje 5 días sin lavar el cabello, al quinto día ponga algo en su regadera como una gasa o un trapo o algo para que atrape los pelitos y no se vayan por el desagüe, y después de 5 días puede ver una pérdida mayor de 100 y hasta 300 cabellos al día. Es excepcional que se lleguen a caer hasta 700 cabellos al día. Si hay de 100 a 300 ya se considera una caída anormal. En la práctica, la verdad es que muy pocas pacientes nos aceptan quedarse 5 días sin lavar el pelo para hacer esta prueba.
Y bueno, pues precisamente para facilitar este asunto, se han propuesto diferentes escalas visuales. Este es un artículo que publicó la doctora Abril, junto con otros doctores mexicanos como la doctora Elizabeth Vázquez y el doctor As. Y bueno, ellos proponen una escala visual donde vemos que la cantidad de cabellos contados a cuánto nos es cada imagen, a cuánto corresponde cada imagen. Este es un trabajo muy, muy bonito y fue hecho con diferentes longitudes de cabello para que tengamos una idea más clara. Actualmente también hay otra escala propuesta por Sinclair, que a lo mejor solo considera cabello normal, cabello mediano, y también pues puede simplificarnos para la consulta diaria. Los 3 del lado izquierdo serían una caída normal, diaria, menos de 100 cabellos al día, y a partir de la imagen C, pues está representando una caída anormal, mayor a 150 cabellos al día, hasta llegar a los 700. Como decíamos, durante el último año ha habido un boom en cuanto a los efluvios telógenos posteriores a la infección por COVID, tanto en pacientes que estuvieron hospitalizados, pacientes que tuvieron cuadros leves de COVID e incluso pacientes que solo estamos estresados a consecuencia de la pandemia. Hay actualmente numerosas publicaciones reportando este tipo de casos. Y pues bueno, ¿qué se ha sacado de todas estas publicaciones y con respecto al efluvido telógeno post-COVID? Que hasta el 78 a 90% de las personas que lo afectan son mujeres nuevamente, que la edad media es de 40, son entre 40 y 50 años con una media de 48 años. El rango que se presenta en promedio es hasta 50 días después, aunque hay algunos que pueden presentarlo desde que están cursando con el COVID o en los primeros 15 días. Y a la fecha no se sabe exactamente qué es lo que está influyendo. Originalmente se pensó que podía ser a consecuencia de los medicamentos que se estaban utilizando. En la mayoría de los pacientes se ha reportado el uso de paracetamol, seguidos de antibióticos y de ahí la citromicina, hidroxicloroquina y pues esteroides sistémicos. También el uso de la enoxaparina, sin embargo, la enoxaparina no se usa en todos los pacientes que tienen COVID. Más o menos se reporta en estas series que habíamos comentado del 10 al 20%. Entonces, que sea una consecuencia del tratamiento que ha tomado no es como la explicación más clara, aunque sí puede ser. Hay otros estudios que dicen que más bien lo que está pasando es que hay una ligera inflamación y infiltrados inflamatorios alrededor de los vasos sanguíneos en el cuero cabelludo y pues toda esta producción de sustancias inflamatorias, de citoquinas inflamatorias que está circulando es lo que acelera el paso de los cabellos de anágeno a catágeno y de ahí a telógeno y desencadenando este tipo de caídas. Lo que sí se sabe es que no hay relación entre los medicamentos que se estén consumiendo y la severidad del efluvio, no hay relación entre la severidad del COVID y la severidad del efluvio. Y pues bueno, estas son fotografías que nos proporcionan nuestros pacientes donde podemos ver la intensidad que llega a presentar desde casos extremos como el de la izquierda hasta casos más moderados como los de la derecha, pero para ellas todos son exactamente iguales. E incluso hemos visto en foros o en otras pláticas fotografías donde puede ser la misma cantidad de la derecha en una sola lavada. Entonces, por supuesto que esto es muy, muy alarmante para nuestros pacientes. ¿Y qué hacemos con los efluvios telógenos? Pues es importante que no solo le digamos el diagnóstico al paciente, porque en realidad eso lo hacemos como en 5 minutos, ¿no? Preguntamos, nos explica y ya casi tenemos nosotros el diagnóstico y su tratamiento. Sino es importante detenernos a explicarles a las pacientes por qué le está pasando esto, explicarles ese ciclo del crecimiento del pelo, explicarles que por ese mismo ciclo la caída va a tardar en detenerse aproximadamente 3 a 6 meses. Por supuesto que ahí muchos se desesperan, muchos pues se frustran, se enojan, lloran, pero es importante que nosotros lo avisemos, porque si no lo avisamos, pues esta caída va a continuar y es cuando nuestros pacientes empiezan a cambiar de médico constantemente. También es importante recalcarles que el cabello va a crecer de nuevo, pero va a tomar igual un periodo de tiempo, aproximadamente de 3 a 6 meses, para que ella note nuevos cabellitos y para que recupere la densidad que tenía antes. La cantidad de cabello, pues puede pasar de 1 año hasta 2 años para que haya una recuperación cosméticamente aceptable. Esta paciente es una paciente que vimos con un efluvio posterior al COVID. La foto de arriba es como llegó a la consulta y la foto de abajo es 1 año después de que estuvo con tratamiento.
Considerando que habíamos dicho que lo más probable es que haya una inflamación, sobre todo de predominio perivascular, uno de los tratamientos que se ha propuesto que tendrá mayor sustento, pues sería un esteroide, de preferencia en espuma, tipo clobetasol. Aquí se sugiere que no sean tanto lociones, porque las lociones pueden favorecer mayor cantidad de grasa en el cuero cabelludo o incluso pueden ocasionar unos cuadros parecidos a la foliculitis. En México es poco frecuente conseguir clobetasol en espumas. Generalmente tenemos loción o champú. Y yo sí he notado que cuando manejamos clobetasol en solución, en gotas, hacen muchas foliculitis y las pacientes igual como que no están contentas con ese resultado. Entonces, pues de lo que habría que seguir buscando por conseguir en esa formulación. Y por supuesto, pues suplementos orales que tengan aminoácidos esenciales, principalmente cisteína, metionina, que tengan hierro, zinc, selenio, cobre, ácido fólico y cantidades controladas de biotina, no aquellos frascos o megadosis que quieren usar los pacientes. Si es adecuado o si es recomendable, o sea que no haya dermatitis seborreica, que no haya irritación en el cuero cabelludo, podemos usar también lociones. Estas lociones hay muchas en el mercado, pues ellas tienen principalmente péptidos, que son fragmentos de proteínas que van a ayudar a estimular y a regularizar ese ciclo de crecimiento del cabello. Muchos tratamientos a base de cafeína, melatonina, taurina, ginkgo biloba, muchísimos, algunos que están basados en herbolaria, como el romero, la menta, que pueden dar algún alivio a la paciente, puede ella sentirse tranquila de que está usando algún tratamiento y que también van a ocasionar beneficio. Esta fue una paciente, por ejemplo, con un efluvio telógeno agudo posparto. Vemos su recuperación a los 6 meses y pues posteriormente podemos ver que ella recuperó su cabello completamente. Entonces es importante que nosotros expliquemos a los pacientes que esta caída, aunque es muy alarmante, se va a recuperar y que van a recuperar hasta el 99% de lo que tenían previamente, a menos de que hubiera alguna condición previa. También para algunos pacientes que estén como muy ansiosos, se puede ofrecer plasma rico en plaquetas, hacen sesiones mensuales, hay diferentes protocolos para ponerlo y pues bueno, también recordar que el plasma rico en plaquetas requiere autorización y en México todavía no está como 100% regulado. Y el efluvio telógeno crónico es cuando hay caída de más de 6 meses que se acentúa en los ángulos temporales. A veces algunos médicos pueden ver esta acentuación de la alopecia en ángulos y pensar en una alopecia areata o tal vez pensar en una alopecia androgenética, como posiblemente si lo comparamos con un hombre, pero no. Es importante que si nosotros vemos disminución de la densidad en los ángulos, pensemos más en un efluvio telógeno. Como habíamos dicho hace un rato, es intermitente y el efluvio telógeno generalmente se asocia más a deficiencia de ferritina o de vitamina D, más que el efluvio agudo o problemas de la tiroides. Y algunos autores incluso sugieren que puede ser un predecesor de una alopecia androgenética, como que así empiezan las pacientes y pasan los años y a la larga en eso culminan. El efluvio telógeno crónico es más frecuente entre los 40 y los 50 años. El tratamiento es similar al del efluvio telógeno agudo, aunque algunos sugieren que minoxidil en forma de loción o en forma oral pudiera ser más efectivo. En mi caso, yo no uso tanto minoxidil en los efluvios telógenos agudos, porque si vemos que la paciente está perdiendo cabellos a montones y nosotros dejamos algo que el primer mes ocasionar un poquito más de caída, les es contraproducente en muchos aspectos. Entonces, en el fluido telógeno crónico yo sí uso minoxidil, en el fluido telógeno agudo no. Y pues también microneedling, plasma rico en plaquetas. Aquí sí vale la pena echarles de todo porque son pacientes que suelen batallar bastante. Y algo que es importante es identificar ese factor desencadenante pues para tratar más específicamente a nuestros pacientes. Por último, quise hablarles de la alopecia por tracción. La alopecia por tracción representa una de las causas más comunes de caída en nuestro país. Hay un estudio que publicó nuestro grupo de tricología donde vemos que puede representar hasta el tercer motivo de consulta en los consultorios médicos. En otras poblaciones, sobre todo en población negra, también representa la forma más frecuente de caída de cabello y sabemos que está ocasionada por estos estilos de peinado que hacen una tracción constante y sostenida a lo largo de muchas horas durante mucho tiempo, muchos años.
Estos peinados pues son frecuentemente trenzas, rastas, coletas de caballo, turbantes. Todos esos van a ser de acuerdo a patrones culturales o al medio ambiente en el que vivan las personas. Pero no solo las rastas o las trenzas, sino también las extensiones van a hacer esta atracción constante, van a estar tirando y dañando una parte muy importante del pelo. Se ha descrito también por el turbante o por las cofias o en bailarinas o en personas que por su profesión tienen que tener el cabello muy, muy recogido. La alopecia por tracción se divide en dos fases, una fase temprana denominada foliculitis por tracción y una fase cicatricial tardía, donde ya no hay posibilidad de recuperar el pelo. La foliculitis por tracción es una irritación mecánica de los folículos pilosos. Va a haber una inflamación alrededor de los poros leve que a veces no se refleja en las biopsias y eso nos puede llevar a un enrojecimiento, a una irritación y a la formación de pápulas y pústulas. Un hallazgo muy característico son estos cilindros peripilares que vemos como unas cositas blancas que rodean el folículo piloso y van a corresponder a la vaina radicular externa del pelo. Si nosotros recordamos la anatomía del folículo piloso, esta vaina radicular se localiza justo donde está la inserción del músculo erector del pelo y es en esa área donde se encuentra el área del bulge o la área de las células madres del folículo piloso. Entonces, si nosotros estamos traccionando, extrayendo esta vaina radicular, va a haber un daño permanente en esa región del bulge y a la larga va a haber una pérdida cicatrizal del pelo. Entonces, la foliculitis por tracción generalmente es vista en inicios. Es muy frecuente que lo veamos en escolares que les exigen que vayan con el cabello muy recogido y va a haber disminución de la densidad, eritema perifolicular, puede haber datos de hiperpigmentación, ya sea café o grisácea, alrededor de los folículos pilosos, los cilindros peripilares que vemos en esta foto y pues ausencia o disminución de la densidad con numerosos cabellos vellosos que se salvan porque no los pueden recoger. Entonces los cabellos vellosos se conservan y los cabellos terminales acaban arrancándose. Aquí vemos más imágenes, vemos el peinado que usa la paciente y vemos las áreas que están afectadas. Generalmente en nuestras pacientes mexicanas el uso de coletas, tanto de cola de caballo como de cola, la media cola, van a determinar estos patrones principalmente a nivel de la región marginal y vemos esas pápulas, incluso a veces pústulas y los cilindros peripilares. Siempre que vemos estas, y generalmente no están pegaditos a la emergencia del folículo, generalmente los vamos a encontrar por arriba de 1 centímetro. Entonces es importante pues que nosotros distingamos esto de liendres. A veces los pacientes piensan que son liendres, tenemos que explicarles que no. Y bueno, como les decíamos, generalmente va a tener esta topografía a lo largo de la línea marginal del pelo, de la línea de implantación, puede ser por adelante de la línea preauricular, puede ser en la región frontal, de acuerdo a cómo se peine la paciente. Aquí vemos su peinado y vemos qué área va a afectar. Y en estos casos, igual puede hacernos dudar con otras patologías. Por ejemplo, en esta paciente, si llega con el cabello suelto, pudiéramos pensar en una alopecia frontal fibrosante. Esa es la importancia de que estemos evaluando constantemente a nuestra paciente, preguntemos cómo se peina, etc. Por ejemplo, esta otra niña originalmente fue llevada porque le notaron disminución a nivel de la línea media. Ella llevaba el cabello suelto. Pero cuando lo observamos, alcanzamos a ver esos cabellitos vellosos, no era una alopecia areata, no vimos ningún dato. Preguntamos cómo se peinaba la paciente, bueno, revisamos y vimos afección en otras áreas y entonces preguntamos cómo se peinaba y aquí se ven sus dos colitas como las de la chilindrina y vemos qué tan extensa puede ser la afección por los peinados. Estos pacientes fueron reportados en un estudio que hicimos junto con el doctor Hugo. Y bueno, pues en etapas tardías ya no vamos a ver ese eritema, ya no vamos a ver esa irritación, pero sí vamos a ver parches alopécicos muy bien delimitados a la dermatoscopía con cabellos vellosos y si está activa, o sea, si la paciente se sigue peinando con el cabello apretado, podemos seguir viendo estos cilindros peripilares a 1 centímetro del cabello. Si está muy, muy activa, puede haber incluso datos como de una tricotilomanía, puede haber puntos negros, puede haber pelos cortos a diferentes niveles, porque el cabello se sigue dañando. Y si ya el cabello no se recoge de esa manera, pues solo vamos a ver esas áreas con menos densidad y con la presencia de esos cabellitos vellosos que quedamos que se salvan, no alcanzan a retirarse en el peinado y sobreviven.
El tratamiento más importante para estas pacientes es la prevención. Es importante que nosotros eduquemos a los pacientes, que si tenemos niñas empezando por nosotras mismas, no las peinemos con peinados muy apretados, con peinados recogidos. En nuestro ámbito de influencia, la familia, nuestros pacientes, a mí cuando de repente van las niñas acompañando a la mamá y las veo con peinados muy apretados, siempre les insisto, es cuestión de hábitos. Si a la niña la peinan así, se queda acostumbrada a usar un cabello recogido y después es bien difícil que dejen de peinarse de esa manera. O sea, es un verdadero pleito. No aceptan no aceptan la explicación de que es por el peinado y mucho menos aceptan pues ya no recogerlo, ¿no? Es gente que no acostumbra para nada usar cabello suelto por cuestión de hábito. Entonces es importante que nosotros empecemos a trabajar. En Estados Unidos hay campañas directamente en las escuelas, campañas con la población afroamericana para aconsejarles adecuadamente, porque este tipo de alopecia es completamente prevenible y generalmente cuando nosotros llegan a los pacientes ya no podemos hacer casi nada por ellas. No responden a los tratamientos convencionales. Si es una etapa de foliculitis, podemos dar antibiótico tópico, esteroide tópico, y si ya es una fase tardía, se puede usar minoxidil oral o tópico por lo menos un año, pero mejorará un poco la densidad a los lados, puede mejorar un poquito la densidad en el centro, pero en general hemos visto que no responden. Y aunque en muchos artículos ustedes van a encontrar que con que la paciente se deje de peinar y ya, y va a recuperar, en la práctica real, la verdad es que esto no es cierto. Es un problema muy, muy frustrante. Y pues bueno, espero que les haya gustado, yo sé que es mucha la información, yo sé que es mucho lo que quisiéramos comentar, faltan muchas otras patologías, pero estas son las causas más frecuentes y bueno, pues estimularlos o compartirles este gusto por el pelo. Yo inicié mi tesis de dermatología, la foto de la izquierda fue en el 2009 y en aquellos tiempos hacíamos niveles de ferritina en caída de pelo y posteriormente pues ya pudimos concretar los estudios. Es una rama muy apasionante, da muchas satisfacciones, pero también da muchos dolores de cabeza. Pues muchas gracias a todos y espero sus preguntas. Muchísimas gracias, Jacqueline. Ha sido un honor, una tan plática extensiva y amena y muy práctica, tan práctica que la gente ya nos pide mucha información de, por ejemplo, ¿dónde encuentro el minoxidil oral? Según tú, que se encuentra en varios lados, pero ¿cuál recomiendas? Si está en farmacias y con qué nombre comercial en México. Es un laboratorio que hace fórmulas magistrales. Uh-huh. Está aquí en Tlalpan, puedo decir el nombre, se llama Dermico el laboratorio. Claro. Uh-huh. Se llama Dermico. Si ustedes buscan, seguramente lo encuentran. Uh-huh. Perfecto. También otra pregunta muy práctica. ¿Cuál es el nombre comercial de la bicaglutamida que mencionaste y dónde lo encuentras igual? Fíjate que yo uso bicalutamida genérica, porque hay genérico, porque la bicalutamida de patente es cara, aproximadamente cuesta 3,000 pesos la caja para un mes. Y si se encuentra como bicalutamida marca genérica, yo es la que he utilizado, está aproximadamente de 300 a 500 pesos. Muy bien, excelente. Y regresando al minoxidil, ¿cómo manejas tus pacientes de minoxidil que tengan un cuadro hipertensivo o cierto antecedente cardiovascular? Sí, de hecho la contraindicación real, la única contraindicación real para el minoxidil oral y bueno, también tópico son antecedentes de cardiopatías congénitas o de malformaciones congénitas. Ahí está completamente proscrito el minoxidil oral y también aquellos pacientes con antecedente de migraña, con antecedente de hipertensión, se ha sugerido no utilizarlo. Uh-huh. Muy bien. Ahora, en pacientes jóvenes, el caso de una paciente femenina menor a 20 años, ¿cuál sería el cuadro y el tratamiento que recomendarías en esas alopecias? Sí, en general en las pacientes jóvenes yo utilizo minoxidil tópico o generalmente yo empiezo siempre por tópico. Si no me responde a tópico es que hago el paso a minoxidil oral. Eso es como algo que en general hacemos porque muchas pacientes pues le tienen temor, precaución o estos asuntos a las formas orales.
Entonces usaría minoxidil tópico y usaría espironolactona como primera opción en pacientes jóvenes. Muy bien, gracias. El uso de la vitamina D para ti, ¿cómo lo adjuntas? ¿En qué dosis? ¿En qué tipo de pacientes? Y dónde encuentras tu vitamina D? Porque hay muchas fuentes de vitamina D, hasta muy comerciales, en clubes de Sí, precios. ¿Qué recomiendas a tus colegas? desde los alimentos, ¿no? El huevo es una fuente muy rica de vitamina D, los pescados son fuentes de vitamina D, o sea, primero, pues la dieta. Segundo, sí, yo para iniciar vitamina D siempre mando niveles, ¿no? O sea, si no tengo niveles, no envío vitamina D. Y solo envío niveles de vitamina D en pacientes con efluvios telógenos crónicos. Entonces, cuando lo uso generalmente cuando las concentraciones que vienen de 5,000 unidades. Así es. Es la que usas. La que uso. Perfecto. Que ha habido Muy mucho bien. desabasto, en efecto, se ha agotado. Exactamente. Finasteride, para cambiar de sal, ¿lo contraindicas en premenopausia, en esas pacientes en cuadro premenopáusico? No hay una contraindicación real para los inhibidores de 5-alfa reductasa en premenopáusicas. La precaución es el embarazo, ¿no? Las premenopáusicas tendría que usar un anticonceptivo de manera conjunta. Los artículos, cuando vamos a la bibliografía o a la literatura, nos van a decir que está contraindicado, pero si ustedes ven a todos los tricólogos, la mayoría usa inhibidores de 5-alfa reductasa en mujeres jóvenes, aunque la literatura no lo aconseje. Entonces, pues sí, mientras no haya antecedente de cáncer de mama, ni en la paciente ni en la familia, y si no tenemos buenos resultados con los antiandrógenos, sí sugerimos finasteride o dutasteride. Super. Minoxidil oral, ¿qué dosis recomendabas? 1 miligramo a 2,5 miligramos. Perfecto, súper puntual. Regresando a la es difícil para mí pronunciarla, ¿no? Bicalutamida. Ajá. Correcto. ¿Utilizas algún control de laboratorio para esos pacientes con esa sal? Sí, yo sí les hago por lo menos solo las transaminasas, la TGO y la TGP al inicio y trato de repetirlo a los 3 meses. Súper claro. Un Ujú. poquito como la hizo Tretinoin vas cuidando Exactamente. con laboratorio excelente. En pacientes anticoagulados con arsenocumarina, ¿hay contraindicación o sea, minoxidil oral y dutasteride o finasteride? No tendría por qué haber, no tengo yo ahorita ninguna contraindicación, no ubico. Ujú. Perfecto, súper. Son muchísimas más preguntas muy técnicas, no queremos pasarnos de Sí, la hora y sobre todo agradecerte tu gran ciencia. Sabemos que la doctora, si podemos poner tus datos de contacto, por favor, accede. sí, Está más que abierta la doctora Jacqueline Yaquiderma en Instagram. Si no nos piden sus datos en mensaje privado y se los hacemos llegar con mucho gusto. Pueden mandar aquí consulta en la Ciudad de México, en Polanco, como en el Ángeles de Interlomas. Así que si la quieren contactar también por esos rumbos, hacer interconsulta de sus pacientes y siempre de buen consejo para sacar adelante las mujeres, los hombres, los jóvenes, los grandes, que hoy todos padecemos de alguna forma, aunque sea pasajera, de alopecia. Te agradecemos muchísimo. Jackie Derma en Instagram, no dejen de seguir a la doctora Jacqueline Morales, una de nuestras expertas en tricología y en pelo, y seguramente habrá más temas de aquí al resto del año porque es un pozo, es una caja de Pandora, la abres y no la termines nunca. Y gracias a México, al Confocal y a muchos otros de tus colegas que son también investigadores y expertos en el tema, en la sociedad a la cual perteneces, y otras, hay cada día más expertos en el tema por nuestros rumbos para no mandar a los pacientes a hacerse trasplante por otras latitudes o hacer consultas muy caras en el extranjero. Aquí tienes todo el nivel de medicina que quieres contigo, doctora, doctor, que tú puedes aprender también
estudiando ese tema, esa subespecialidad de la dermatología, la famosa tricología. Te agradecemos muchísimo, Jacqueline, una vez más, y antes de concluir mostramos un poco lo que nos espera semana que entra, donde tendremos el lunes nuestra tercera cita con tu colega Vivian Bucay desde Estados Unidos para hablarnos de aplicación en vivo de PCA PIL, nuestro PIL de la marca PCA sin hidroquinona. Ahí va a ser a las 7 de la noche, lunes 21 en vivo desde Arizona, PCA, y desde Texas, la doctora Vivian Bucay. Tendremos también el día miércoles 23 de junio, en una semana, el doctor Harry Aranzapis y la doctora Rita Racus de Londres para hablar de Doctor Webshop, como la fórmula magistral a distancia puede ser una de tus armas a ti, doctora, doctor, con la tecnología, la capacidad de poder formular a distancia para tus pacientes según inteligencia artificial y diagnóstico de la piel y telemedicina. Un tema muy novedoso en Online Virtual Education. Eso será el tema de la semana que entra. Pues que se han conectado en vivo y a color el día de hoy. Un exitazo rotundo. Síganos en Auvernia Oficial, en Instagram, en YouTube, el canal La Repetición, o en Facebook. Contacta a tu distribuidor autorizado. Gracias, doctora Sánchez. Gracias a todas las y los doctores que se conectaron el día de hoy por su confianza y sobre todo por asistir a toda la plática de nuestros médicos expertos. Cada día un nuevo tema, un nuevo médico para enriquecer esa gran Biblia que estamos formando en Online Virtual Education. Jacqueline, una frase de conclusión en esos tiempos de un poquito vuelta a cierta normalidad. Ánimo, ánimo y ya pronto estaremos mejor. Muy bien, esperando que las vacunas lleguen de forma masiva, parece ser el caso, tanto aquí como en otras latitudes, para permitirnos de nuevo volver a congresos, volver a viajes, volver a vernos con ustedes y ustedes entre ustedes, los colegas que anhelan esos momentos de dicha y de intercambio y de tertulia que enriquecen siempre la ciencia y la medicina. Muchísimas gracias, doctora María Luisa, doctora Cristina, saludos pronto en Querétaro con más temas. Haremos de tal forma que todo fluya para que todo el mundo tenga los temas que les interesan más. Gracias a ti, Jacqueline, por una vez más haber estado en Online Virtual Education. Nos vemos muy pronto. Nos saludamos la semana que entra, el día lunes, con Vivian Bucay. Mientras, gracias, Axel, gracias, Diana, gracias, Brandon, gracias a todos los que hacen ese programa posible. Seguimos en la semana 23 del año 2 de pandemia, pero también de Online Virtual Education. Hasta luego, gracias a todos, bye bye.